Vamos a comenzar con el tema de hoy, que habla del modelado en el espacio de estados. Continuamos hablando de modelado matemático, pero ahora lo vamos a encarar desde otro punto de vista. O sea, estoy seguro que recuerdan que la clase pasada vimos el diagrama de bloques del diseño de los sistemas de control, que arrancaban con el sistema real, la cosa que queremos controlar o cuyo comportamiento queremos manejar. Y luego habíamos dicho, bueno, de acá necesitamos una representación de este sistema real, necesitamos una representación de algún tipo que podamos llevar al lápiz y al papel o que podamos llevar a la computadora. Y ahí hablamos de que había dos caminos. Por un lado, el empírico. Le introduzco una señal conocida y veo que obtengo a la salida. Y estudio la salida del sistema. Para hacer eso, en las próximas clases vamos a ir desarrollando herramientas. El otro camino es, bueno, lo trato de modelar usando las ecuaciones de las distintas áreas de la física. Las ecuaciones que me permiten modelar sistemas eléctricos, o sea, predecir el comportamiento. Modelar es básicamente eso, predecir el comportamiento de sistemas eléctricos, mecánicos, térmicos, lo que sea. Si vamos por ese camino, tenemos que terminar en un sistema de ecuaciones diferenciales lineales de orden n. Puede ser una ecuación de primer orden o 5 ecuaciones de segundo orden, lo que sea. Pero el modelado usando no me gustaría decir usando la ciencia, pero sí, usando el conocimiento y no el tratamiento empírico, termina en un sistema de ecuaciones diferenciales que tienen que ser lineales, por más que el sistema no lo sea. Si el sistema no es lineal, habrá que simplificar algo para que se vuelva lineal, o por lo menos para que su representación se vuelva lineal. Entonces terminamos acá, un sistema de ecuaciones diferenciales lineales de orden n. Y a partir de ahí, ¿para dónde? Bueno, a partir de ahí podemos seguir dos caminos. Uno es buscar la función de transferencia de orden n, que es lo que hemos venido haciendo, ¿sí? Encontrar una función de transferencia que relacione una salida con una entrada. Pero también hay otro camino, el cual yo les mencioné, pero del que no habíamos hablado nada hasta ahora, ¿sí? Que es el de encontrar, fíjense qué parecido, un sistema, o encontrar o representar, mejor dicho, a este sistema real con un sistema de n ecuaciones diferenciales, también lineales, pero de primer orden. Ahora de primer orden, ¿sí? Acá partíamos de un sistema de ecuaciones diferenciales de orden n, pueden ser 2, 3, 4 ecuaciones diferenciales de orden 2, de orden 3, pero a ese sistema de ecuaciones diferenciales lo vamos a transformar en un sistema de n ecuaciones diferenciales, todas ellas de primer orden. En una técnica muy, muy parecida a lo que ustedes aprendieron a ver en matemática superior y que van a ver algo también en simulación. Una técnica que se usa para determinar la respuesta o para simular ecuaciones diferenciales usando los métodos de, por ejemplo, de Euler o de Runge-Kutta. Vamos a ver qué parecidos que son. Y por supuesto que se puede pasar, y vamos a encontrar los caminos para pasar de la función de transferencia al sistema de ecuaciones diferenciales y del sistema de ecuaciones diferenciales a la función de transferencia. Por ejemplo,
Si el sistema real es un motor de corriente continua, sabemos que su modelo matemático linealizado está compuesto por estas dos ecuaciones, una eléctrica y una mecánica. ¿Sí? Estas dos son ecuaciones diferenciales de primer orden, porque son dos ecuaciones diferenciales, cada una de ellas de primer orden, por lo tanto este sistema es de orden 2. Y a partir de aquí tenemos los dos caminos. Uno es determinar a partir de esto la función de transferencia que nos interesa, con las variables que nos interesan, que ya lo conocemos, y el otro camino es reescribir esto como un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Este es el camino que vamos a seguir hoy, y esto es lo que vamos a tratar de aprender hoy. ¿Qué nos motiva a modelar un sistema en lo que vamos a llamar el espacio de estados? Bueno, ya tenemos una herramienta que nos provee la teoría clásica de control, que es la función de transferencia. La función de transferencia, una herramienta muy útil cuando el sistema que queremos analizar es lineal e invariante en el tiempo, y además cuando es SISO, o sea que tiene una única entrada y una única salida. ¿Y por qué? Bueno, si el sistema no es lineal o varía con el tiempo, nos encontramos con que vamos a tener que adaptar el modelo matemático y linealizarlo, y en el caso volverlo invariante con el tiempo, para poder determinar una función de transferencia. Y en cada uno de esos pasos, en la linealización, por ejemplo, en cada uno de esos pasos estamos simplificando el modelo matemático, pero alejándonos también de la realidad. Le vamos sacando cosas, lo vamos haciendo, vamos a obtener una función de transferencia que capaz que no representa tan fielmente a la realidad. O vamos a obtener una función de transferencia donde vamos a tener que ser conscientes de que va a haber ciertos límites y dentro de los cuales nuestro sistema real se va a comportar como dice la teoría que vamos a estudiar, y hay otros donde no, pasados esos límites, no. De esta área específica vamos a hablar un poco más adelante, después del primer recreo. Entonces, lo que les decía recién, hay sistemas donde aplicar la función de transferencia es más difícil, o sistemas, por ejemplo, que tienen más de una entrada o más de una salida. En esos casos, supongamos un sistema que tiene dos entradas y una salida, podemos estudiar el efecto de cada entrada sobre la salida de manera independiente, porque el sistema es lineal, pero para conocer la salida para conocer el efecto de las dos entradas sobre la salida, deberíamos sumarlas. Bueno, es un poco más complejo. En estos casos, en los casos donde tenemos sistemas no lineales, o sistemas variantes en el tiempo, o sistemas con múltiples salidas y múltiples entradas, es donde los métodos basados en el modelado en espacio de estados, que es una técnica que sigue la teoría de control moderna, son más útiles. ¿Por qué? Porque ocurre que en el espacio de estados, los sistemas lineales, los no lineales, los variantes en el tiempo y los invariantes en el tiempo, y los sistemas SISO y los sistemas con múltiples salidas y múltiples entradas,
todos se modelan de la misma forma. Todos se modelan de la misma forma. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es una herramienta sumamente poderosa. También desde el punto de vista computacional y de la simulación, los sistemas modelados en espacio de estados son más sencillos de simular. Con lo que ustedes han aprendido en matemática superior y en simulación, podrían agarrar una planilla de cálculo o pueden agarrar Python y modelar o simular un sistema de control usando esta técnica. Sin demasiado, solo con lo que saben ya de matemática superior, ¿sí? y de simulación, solo con eso. Ahora, si tenemos una función de transferencia, es un poco más complejo. También hay otra ventaja, y es que el procedimiento para determinar el modelo de un sistema en el espacio de estados es algorítmico, o sea, hay que hacer siempre los mismos pasos. Siempre los mismos pasos. Y eso en el dominio de Laplace, como ya hemos visto en los ejemplos que hicimos clases anteriores, no siempre es así. De hecho, ¿qué hacemos normalmente? Tenemos la representación en ecuaciones diferenciales, pasamos al dominio de Laplace, transformamos al dominio de Laplace, y a partir de ahí hay que empezar a operar matemáticamente para llegar a una expresión que vincule la salida de interés con la entrada de interés. Y eso, si han estado haciendo los ejercicios de la guía, habrán visto que en algunos casos, cuando los sistemas son sencillos, es muy fácil de hacer, y en otros casos no es tan fácil de hacer. ¿Cómo hacemos para obtener el modelo en espacio de estados de un sistema que está caracterizado por una determinada ecuación diferencial, una ecuación diferencial de orden n, por ejemplo, como la que tenemos acá? Bueno, recién les decía cómo hacemos para encontrar la representación en espacio de estados de un sistema caracterizado por una ecuación diferencial, donde lo importante acá de determinar es cuál es la entrada. ¿Sí? Eso sí es importante determinarlo. La salida no, porque la salida va a depender, como vimos recién, como vimos cuando hablábamos de función de transferencia, la salida del sistema depende de qué es lo que queremos controlar. Y acá pasa lo mismo. La salida del sistema va a depender de qué queremos controlar. ¿Está? Entonces, el modelo matemático que vamos a encontrar acá, el modelo en espacio de estados, es independiente de la salida del sistema. Y la técnica, entonces, ¿cómo hacemos para representar esto en el modelo, en el espacio de estados? Bueno, dijimos que la representación en el espacio de estados de una ecuación diferencial de orden n, de tercer orden en este caso, es un conjunto de n ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces acá vamos a necesitar representar esta ecuación mediante tres ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Qué técnica vamos a usar? Vamos a usar la misma técnica que usaban en matemática superior y en simulación para resolver ecuaciones diferenciales usando métodos numéricos, usando el método de Euler o de Runge-Kutta de cuarto orden. Primer paso. A ver si puedo escribir acá. Primer paso, despejar las derivadas de mayor orden. En este caso, en nuestro caso es sencillo, porque la derivada de mayor orden es la derivada tercera de y con respecto del tiempo 3 veces. Entonces, voy a copiar esta ecuación y voy a despejar de acá, simplemente restando en ambos miembros
estos términos, pero sí los voy a reescribir, los voy a reordenar, mejor dicho. Y finalmente este. ¿Está? Y ahora, para completar, deberíamos dividir por A3 en cada uno de los términos. Entonces, esto va a ser A sub 0 sobre A sub 3. Esto va a ser A sub 1 sobre A sub 1 sobre A sub 3. Este va a ser A sub 2 sobre A sub 3. Y por último, U sobre A sub 3, donde A0, A1, A2 y A3 son números reales. ¿Sí? Pueden ser positivos o negativos, pero números reales. Segundo paso. Entonces, dijimos, el segundo paso es reemplazar las derivadas de orden superior por variables auxiliares. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, dada I de t, vamos a llamar a una función auxiliar o a una variable auxiliar x1 de t. Si quieren, lo normal es ya en el espacio de estados no escribir no especificar que la variable es función del tiempo, porque se da por sentado que es así. Entonces, normalmente escribimos de esta forma. Ahora bien, aquí es igual la derivada primera de y. Bueno, la derivada primera de y de t es igual a la derivada primera de x1. ¿Y a qué es igual la derivada segunda de y de t? Bueno, podríamos decir que es igual a la derivada segunda de x1, pero no tiene mucho sentido hacer eso. ¿Está? No tiene sentido. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿por qué no tiene sentido? Porque tenemos que escribir esta ecuación como un conjunto de n ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces quiero que las variables auxiliares se mantengan de orden 1 o solo calculando su primera derivada. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es decir, bueno, esta derivada primera de x1 va a ser igual a otra variable, x2, de forma tal que la derivada segunda de y sea igual a la derivada primera de x2. ¿Está? Y luego sigue la derivada tercera de y. Tenemos que determinar cuánto vale la derivada tercera de y. Y acá de nuevo podríamos decir, bueno, la derivada tercera de y es igual a la derivada segunda de x2, pero no tiene sentido. Vamos a crear acá una nueva variable auxiliar que se llame x3, de forma tal que la derivada tercera de y sea igual a la derivada primera de x3. ¿Y a qué es igual la derivada primera de x3? Bueno, lo tenemos acá. Lo tenemos escrito acá. La derivada, la derivada primera de x3, que es igual a la derivada tercera de y con respecto del tiempo, es igual a menos
A0 sobre I3, perdón, menos A0 sobre A3, ¿por quién? Por I. Pero I es igual a X1 en este nuevo sistema que estoy armando, en este sistema de variables auxiliares. Y a continuación, menos A1 sobre X3, ¿por quién? Por X2. Y ustedes dirán, podría escribir acá, en vez de escribir X2, podría escribir la derivada primera de X1. Es cierto, pero no conviene. Para la forma que vamos a escribir esto después, van a ver que no es conveniente. Lo que tenemos que tratar de buscar es que las derivadas primeras sean función de las variables sin derivar. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Esto es menos A2 por la derivada segunda de I, que es igual a X3, más U sobre A3. Y ahora entonces tenemos este conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Dónde está el conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden? Acá. Miren. Aquí está el conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden. Eso significa que esta ecuación diferencial se escribe en el modelo de estados, o se puede representar en el modelo de estados de esta forma, mediante tres ecuaciones diferenciales de primer orden. Y este procedimiento que hemos hecho, fíjense, 2 pasos nada más, este procedimiento que hemos hecho lo vamos a repetir cada vez que querramos obtener el modelo en el espacio de estados de un sistema. Cualquiera sea la ecuación diferencial o las ecuaciones diferenciales que lo modelen. Esta ecuación diferencial puede ser no lineal, puede variar en el tiempo, no importa. El procedimiento para encontrar el modelo en espacio de estados es siempre el mismo. Como un último paso, podríamos agregar, tercer paso, representar el sistema de forma matricial. Ese podría ser nuestro tercer paso. Para eso vamos a armar un vector donde vamos a ir escribiendo un vector donde donde sus componentes, perdón, van a ser las derivadas primeras de cada variable. Y eso va a ser igual a una cierta matriz por otro vector que va a contener a las variables. Y es por esto que era conveniente no mezclarlas aquí. Es por eso que en este modelo estábamos buscando expresar las derivadas primeras en función de las variables puras, para luego poder escribirlas de forma matricial sin problemas. Y esto va a ser más otro vector por U.
Entonces, ¿cómo armamos esto? La derivada primera de x1 es igual a x2. Entonces, acá va 0, acá va 1, y ahí va 0. Y acá, 0 también. Esto es, x1 es igual a, la derivada primera de x1 es igual a 0 por x1 más x2 más 0 por x3 más 0 por u. Estamos representando matricialmente esta primera ecuación. Luego, para la segunda, el proceso es similar. La derivada primera de x2 es 0 por x1 más 0 por x2 más 1 por x3 más 0 por u. Y finalmente, para determinar cuánto vale x3 vale menos a0 sobre a3 por x1 menos a1 sobre a3 por x2 menos a2 sobre a3 por x3 más 1 sobre a3 por u. Y de esa forma tenemos representado como un sistema matricial de ecuaciones de primer orden a la ecuación diferencial que modelaba nuestro sistema. Continuando, bueno, vemos que lo que hicimos recién, el procedimiento que hicimos recién, es lo que queda reflejado aquí en esta filmina. A esta filmina faltaría escribir este conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden como de forma matricial, ¿sí? Sería lo único que le falta. Este procedimiento es el que usamos para aplicar los métodos de Euler y Runge-Kutta. Hasta acá es idéntico. Y a ver, veamos algunos ejemplos ahora, algo más tangible. Supongamos que queremos realizar el control de velocidad crucero de un vehículo. ¿Qué información necesitamos? ¿Cuál es la información que necesitamos? Bueno, la velocidad y el torque aplicado por el motor, ¿sí? Resulta que ese modelo existe, ¿sí? Ya está calculado, y dice que la variación de velocidad en un móvil es igual a menos b sobre m por la velocidad, donde b es el coeficiente de amortiguamiento, o de amortiguamiento, más bien de rozamiento, o de drag, m la masa del vehículo, más 1 sobre m por la fuerza, por el empuje del motor. Con esta ecuación ya lo modelamos. Ahora, ¿cuál querríamos que sea la salida de nuestro sistema? Y, por ejemplo, la salida puede ser la velocidad, porque justamente lo que queremos es controlar velocidad. Veamos otro ejemplo. Un robot móvil con 2 ruedas motrices que se desplaza por el plano. ¿Sí? Un robotito que se desplaza por el plano. ¿Qué información necesitamos para determinar dónde está el robot? Necesitamos la posición en el plano, o sea, las coordenadas X e Y, y el ángulo que forma con alguno de los ejes, digamos con el eje X, por ejemplo. ¿Sí? Y también necesitaríamos, esto nos sirve para controlar la orientación. Para controlar la velocidad, bueno, necesitaríamos la velocidad lineal y la velocidad angular de este móvil. Con toda esa información podríamos describir la dinámica del robot. ¿Cómo describiríamos la dinámica? Bueno, la podríamos describir de forma matricial. Yo no voy a entrar en
no voy a entrar en mucho detalle, ¿sí?, sobre el modelo matemático de este robotito. Lo pueden encontrar acá en una, iba a decir página de Instagram, pero en Instagram no son páginas. Un usuario de Instagram que se llama control-sys, de donde yo saqué esta información. Ahí pueden encontrar las ecuaciones diferenciales involucradas en la determinación de la posición en el plano y el ángulo que forma con el eje X del robot. Ahí lo pueden encontrar, ¿sí? Las entradas de nuestro sistema son la velocidad lineal y la velocidad angular. Entonces, nosotros podríamos describir la dinámica del robot usando una ecuación de esta forma. La variación de la posición en el eje X, la variación de la posición en el eje Y y la variación del ángulo de ese robot con respecto al eje X es igual a una cierta matriz con coeficientes multiplicado por el estado actual del sistema, o sea, la posición actual en X, la posición actual en Y, el ángulo actual, más otra matriz con coeficientes, o sea, con números, multiplicado por el valor de la entrada de velocidad lineal y el valor de la entrada de velocidad angular. Eso quiere decir que si yo conozco el estado actual del sistema, el estado ahora, conozco cuánto vale X, conozco cuánto vale Y, conozco cuánto vale tita, y conozco los valores actuales de la entrada o de las entradas, voy a ser capaz de predecir a dónde se va a mover, cuál va a ser el próximo estado de este sistema. Y esto es importante y ya vamos a ir aclarando un poquito más. Ahora, acá no hablamos de salida todavía. ¿Cuáles pueden ser las posibles salidas de este sistema? Bueno, por ejemplo, si quiero llevar al robot que se mueve en el plano, lo quiero mover solo sobre el eje X, la salida podría ser directamente Y igual a X. O si quisiera llevar este robot a un punto determinado en el plano, las salidas podrían ser la coordenada en X y la coordenada en Y. O como este caso, donde lo que quiero evaluar como salidas son la posición en X, la posición en Y y el ángulo con respecto al eje X, bueno, lo escribiré de esta otra forma. Entonces, en el modelo de estados, vamos a usar dos ecuaciones matriciales. Una ecuación nos va a indicar, va a contener justamente el modelo en el espacio de estado de nuestro objeto. Se la llama ecuación de estado. Y vamos a usar y esta es única, esta es única. Pueden variar, por supuesto que si nosotros cambiamos, ponemos Y arriba y X abajo, el orden de los elementos de esta matriz va a cambiar, pero en esencia hay una sola. Ahora, la segunda ecuación, la de salidas, va a depender de cuáles sean nuestras salidas de interés. Y acá es donde resulta sumamente poderoso este método, porque ya sea que queremos considerar una única salida o múltiples salidas, y ya sea que tengamos una única entrada, como en el ejemplo de recién, o múltiples entradas, la representación del sistema en el espacio de estados es siempre igual. Una ecuación que llamamos ecuación de estado
y otra ecuación que llamamos ecuación de salida. Y sobre esto vamos a trabajar a continuación. Entonces, ¿qué es lo que nos motiva? Bueno, pensemos en una descripción intuitiva de estado, ¿no? Lo que hicimos recién. Con el modelo del auto dijimos, bueno, si la variación de velocidad va a ser igual a una constante por la velocidad actual más otra constante por el empuje. Conociendo la velocidad actual y conociendo el empuje, conozco el estado, conozco cómo está el sistema y puedo predecir a dónde va a ir. Por otro lado, recién teníamos un robot donde dijimos que conociendo también el estado, la posición en X, la posición en Y, el ángulo que formaba con el eje X, y conociendo características de empuje, las entradas de ese sistema, podíamos predecir a dónde se iba a mover. Entonces, es relativamente sencillo describir intuitivamente el estado de un sistema. Veamos unas definiciones. Dice, un sistema dinámico genérico se caracteriza porque la salida que da en un determinado instante de tiempo t depende de las entradas en dicho instante y de la situación, o sea, del estado en el que estaba el sistema como consecuencia de las entradas a las que había sido sometido anteriormente. La situación en la que se encuentra un sistema en un instante dado puede ser caracterizada por un conjunto de valores numéricos. Por ejemplo, el vehículo actualmente se desplaza a 100 kilómetros por hora con un empuje de 80 Nm. Con ese conjunto de valores, con esos dos números y el valor de la entrada, se puede determinar el valor que tomará la salida en el siguiente instante. Y a este conjunto de valores que caracterizan la situación del sistema se lo denomina estado del sistema en un instante de tiempo t. Por ejemplo, pensemos en un dron que se desplaza en vuelo recto y nivelado. O sea, se desplaza en línea recta y no está ni ascendiendo ni descendiendo, está nivelado. ¿Cómo lo caracterizaríamos? Bueno, podemos decir que está a 150 metros de altura, a velocidad constante de 2 kilómetros por hora, volando en dirección noroeste, sin velocidad angular de cabeceo, sin velocidad angular de rolido, sin velocidad angular de guiñada y sin cambio de los controles por parte del piloto. Ese es el estado del sistema. Es más, esto de acá. Esto representa el estado. Si el piloto realiza un cambio, puede elevar en el aire el dron, ¿sí? Conociendo qué cambio hizo el piloto y el estado anterior, el cambio no puede no ser elevar en el aire al dron, sino darle más empuje a los motores. Con eso y el estado anterior, nosotros podemos predecir a dónde va a seguir viajando este dron. Vamos a continuar entonces con dándole un marco teórico al modelado en espacio de estados. Hay varias definiciones de estado, según los autores, según los distintos autores, todas ellas van más o menos para el mismo lado. Por ejemplo, el estado de un sistema dinámico en un instante de tiempo t0 se puede definir como el conjunto más pequeño de valores numéricos que es suficiente para determinar la evolución futura del sistema para todo t mayor que t0,
conocidos dichos valores y las entradas para todo t mayor que t0, mayor o igual. Las variables de estado son el menor conjunto de variables que determinan el estado de un sistema. Estas variables pueden o no tener sentido físico y pueden o no ser medibles. Normalmente, como somos ingenieros, las variables tienen sentido físico y son medibles. Para un determinado sistema, el conjunto puede no ser único. Volvamos al ejemplo del dron. Hablamos de estado como un conjunto de valores numéricos. Estos valores de acá, que permiten determinar justamente cuál es la situación de este objeto. Si, por ejemplo, si faltara alguna, si faltara la altura, no seríamos capaces realmente de determinar en qué situación está y cómo va a cambiar su situación conforme cambie alguna de las entradas. Y vamos a llamar variables de estado a la altura, la velocidad, la dirección y las 3 velocidades angulares. Ese conjunto van a ser nuestras variables de estado. Por ejemplo, otra definición. Las variables de estado de un sistema se definen como el conjunto mínimo de variables x1, x2 y xn, de cuyo conocimiento en cualquier instante de tiempo t0 y del conocimiento de la información de la entrada de excitación que se aplica, son suficientes para determinar el estado del sistema en cualquier tiempo t mayor que t0. Y no hay que confundir las variables de estado con las salidas de un sistema. Volviendo al ejemplo del dron, este conjunto de variables puede ser lo podemos definir como nuestras variables de estado. A ver, cuando hablamos de números, hablamos de estado. Ahora, la altura es una variable de estado, la velocidad es una variable de estado, la dirección es una variable de estado. Pero las variables de estado no necesariamente sean las salidas. Si nosotros queremos controlar la velocidad de este dron, la salida puede ser la velocidad. Si queremos controlar o determinar la altura puede ser la salida. Pero tal vez queremos conocer la posición en X y en Y. Queremos conocer la longitud y la latitud del dron. Y no están aquí. Esas variables no aparecen acá, son solo variables de salida que serán inferidas o determinadas a partir del estado y de las entradas. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que las salidas del sistema no tienen por qué ser variables de estado. Siguiendo adelante con las definiciones, podemos definir el vector de estado de esta forma. Si se necesitan n variables de estado para describir por completo el comportamiento de un sistema determinado, estas n variables de estado se consideran los n componentes de un vector X. A este vector se lo denomina vector de estado. Entonces, en nuestro ejemplo, ¿sí? Nuestro vector de estado está formado por x1, x2 y x3. Ese es el vector de estados. Y bueno, este vector de estados puede conformar un espacio n-dimensional cuyos ejes de coordenadas están formados por las variables, el eje x1, el eje x2 y el xn, y a ese conjunto se lo denomina espacio de estados.
cualquier estado del sistema puede representarse mediante un punto en el espacio de estados. Por ejemplo, si nosotros consideráramos, si volvemos al ejemplito que teníamos del robot, donde lo que nos interesa conocer es el desplazamiento en X y en Y, ¿sí? Olvidémonos por ahora del giro. Nuestro vector de estados estaría formado por justamente X e Y. Bueno, no puedo seguir escribiendo acá. Ahí está. Bueno, ese sería nuestro vector de estados. Un vector formado por X e Y. Y a su vez, puedo convertir ese vector de estados en un espacio de estados. Esto tiene mucho que ver con el álgebra, donde los ejes coordenados de este espacio son las componentes del vector. Entonces, con eso podemos determinar el estado del móvil en cualquier instante de tiempo t. Por ejemplo, supongamos que el móvil arrancó aquí y se fue desplazando hasta llegar al origen. ¿Sí? Esta es una forma bastante común de representar los estados, donde el tiempo pasa a ser un parámetro. Nosotros normalmente dibujaríamos esto usando dos gráficos, ¿sí? Uno para X con respecto del tiempo y otro para Y con respecto del tiempo, ¿sí? Bueno, por ejemplo, partiríamos de ahí, X no se hace nunca negativa y llegaría hasta el origen, e Y también, supongamos que parte por acá, porque es positiva, va cayendo, se hace negativa, vuelve a subir y vuelve a hacerse cero, ¿sí? Estas dos gráficas que he hecho acá a la izquierda, se pueden representar como una única en el espacio de estados. Y la verdad que está bueno, da mucha información, o por lo menos una forma distinta de ver la información. Está realmente cuando uno se acostumbra a usarla, es realmente muy útil. La forma más general de representación por variables de estado de un sistema continuo está dada por dos ecuaciones. La primera, que define los cambios de las variables de estado en función de estas mismas variables, las entradas y el tiempo. La segunda, fíjense, la primera dice, define los cambios de estas mismas variables. El cambio matemáticamente se representa como en la derivada. La razón de cambio es la derivada. Entonces, la primera ecuación define los cambios de las variables de estado en función de estas mismas variables. Acá están las variables de estado, representadas vectorialmente, las entradas y el tiempo, que está incluido en las variables. La segunda define la salida en función de las variables de estado, las entradas y el tiempo. A la primera ecuación se la llama ecuación de estado y a la segunda ecuación de salida. Entonces, en esto que habíamos hecho acá,
lo que tenemos es únicamente la ecuación de estado. La ecuación de salida no está, porque no planteamos una salida nosotros en este momento. Y fíjense qué forma tiene esta ecuación. Es la variación del vector de estados es igual a una cierta matriz por el vector de estados más otra matriz por las entradas. La ecuación de estado siempre tiene de forma genérica esta forma. Y para la salida, bueno, depende. ¿Qué queremos representar como salida? No vamos a usar I para no confundir con la de arriba. Vamos a poner sal, la salida. La salida va a ser función, dijimos, de el vector de estados y de las entradas. Normalmente, la salida es solamente función del vector de estados. Por ejemplo, en este caso, si lo que queremos es obtener como salida a la variable i, la ecuación de salida será 1, 0, 0. Bueno, y ahí ya estaría. Esto, ahí está. 1, 0, 0. Por x1, x2, x3, y si quieren, más 0 por u. Esa es la ecuación de salida del sistema. Que también toma la forma, así como está tomada la forma de x punto igual a a por x más b por u, la salida se usa normalmente la letra i para representarla. Yo voy a ponerle i sub salida para diferenciarla de la i de nuestro ejemplo. Es igual a otra matriz C por X más otra matriz D por U. Normalmente D vale 0. En este caso, si lo que queremos representar como salida es ahí, entonces la ecuación de salida toma esta forma. Si quisiéramos obtener como salida la derivada primera de i, por algo, la ecuación de salida tomaría esta otra forma. Cero, 0, 1, 0. Y si quisiéramos representar como salida dos variables, a x1 y a x2, entonces la matriz que va acá también va a nuevamente cambiar y se va a transformar en una matriz de 3 por 2, donde acá va a ser 1, 0, 0, 0, 1, 0. De esa forma tenemos identificadas las dos como salida x1 y x2, más esto también va a cambiar. Cero por 1. Ecuación entonces de estado y ecuación de salida. De forma genérica toman esta forma, ¿sí? Esta forma como expandida, pero de lo que nos tenemos que acordar es de esto de acá. Por supuesto,
A este sistema se lo puede representar por diagramas de bloques, y también existe una relación entre las variables de estado y la función de transferencia. Vamos al caso más general. Vamos a ir al caso más general, donde la matriz D vale 0, o sea, donde no hay relación entre la entrada y la salida, que es lo más normal. ¿Sí? Lo más normal es que no haya relación entre las entradas y la salida, ¿sí? Del sistema. A ver, lo planteemos con algún ejemplo práctico. Pensemos en el modelito del control de velocidad crucero del vehículo, ¿sí? La entrada era el torque producido por el motor. La salida es la velocidad, ¿sí? Es puramente la velocidad, no es la velocidad más una parte del torque del motor, por ejemplo. ¿Está? Físicamente es muy raro que ocurra que la salida se vea representada directamente, que la entrada se vea directamente, implícitamente especificada en la salida. Es muy raro. Entonces, normalmente los sistemas tienen esta forma. Digo los sistemas representados en variables de estado tienen esta forma, donde esta de acá es la ecuación de estado y la de abajo la de salida. Queremos ver qué relación tienen con la función de transferencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es transformar estas dos ecuaciones. Ecuaciones vectoriales, ¿no? Pero ecuaciones al fin. Entonces, X se va a transformar en X de S, U en U de S, X punto será S por X de S, y de S igual a C por X de S. A, B y C quedan como están porque, bueno, son matrices, son números. ¿Está? Son matrices que tienen números. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Ahora tenemos dos ecuaciones en el dominio de Laplace. ¿Y qué es lo que estamos buscando? ¿Qué buscamos? Buscamos la relación entre la salida IDS y la entrada UDS. Eso es lo que estamos buscando. Por más que esta representación sea vectorial y qué sé yo, finalmente esto es lo que queremos. Entonces, vamos a operar en estas dos ecuaciones para tratar de obtener esto. Lo primero que deberíamos hacer es tratar de agrupar X de S en esta primera ecuación. Ahora, podemos restar en ambos miembros de la ecuación A por X de S. Y luego agrupar, en un próximo paso, agrupar X de S. ¿Sí? Agrupar los términos que están afectados por X de S. Pero cuando hagamos eso, cuidado, porque ahora estamos restando a un escalar, a un elemento, una matriz. Y eso no se puede hacer. Lo que le daba entidad de matriz era el X de S a esta S de acá. Por lo menos entidad como de vector. Bien digo, de vector. Entonces, esto hay que multiplicarlo por la matriz identidad para que siga teniendo sentido matemático. Vuelvo un pasito para atrás. X de S es un vector.
multiplicado por S es un vector. A es una matriz, multiplicada por X de S es un vector. ¿Está? Entonces dimensionalmente se mantiene. Si acá hacemos esto, rompemos esa concordancia dimensional. Por lo tanto, hay que meter la matriz de identidad. Luego podemos despejar X de S de esta ecuación. Pero ¿qué pasa? No podemos, como esto es matricial, no podemos tomar esto y decir, bueno, divido por S por I menos A. Porque esto es una matriz. Y la división por matrices no está especificada. ¿Está? ¿Qué podemos hacer para despejar X de S? Podemos multiplicar, premultiplicar, por S por I menos A a la menos 1 en ambos miembros de esta igualdad. De esa forma, una matriz multiplicada por su inversa da la identidad. Entonces, ahora sí, a partir de este paso, podemos decir que X de S es S por I menos A a la menos 1 por B por U de S. Y a esta definición la vamos a meter acá. Por lo tanto, la función de transferencia I de S sobre U de S es igual a C por S por I menos A la menos 1 por B. Entonces, de esta forma, hemos encontrado una manera de relacionar las variables de estado con la función de transferencia. Entonces, podemos usar este método de representación en el espacio de estados para encontrar la función de transferencia de un modelo matemático. O de un sistema a partir de su modelo matemático.